Hay cosas en la iglesia que a todos nos duele muchísimo, que no solamente le duelen a ustedes como feligreses, sino que también a muchísimos sacerdotes, la inmensa mayoría de sacerdotes, también nos duele muchísimo y que no nos gustaría que pasara. Porque nosotros no solamente somos sacerdotes para ustedes, nosotros también somos ovejas con ustedes. Nosotros también somos pastoreados por Jesús. Y nosotros entendemos perfectamente cuál es el modelo de iglesia que el Señor quiere. Y ese es como el ideal por el cual luchamos y trabajamos para que algún día lo podamos conseguir. Sin embargo, nunca estamos exentos que un día nos podamos sentir defraudados por un sacerdote o por un hermano de la comunidad. Al punto que muchas veces hacemos depender nuestra relación con Dios de esa ofensa o de esa decepción. Hay gente que porque cree que algún miembro de la iglesia peca, que algún sacerdote peca, entonces ya la iglesia deja de ser santa. No, la iglesia sigue siendo santa porque su cabeza, que es Cristo, es santo. Y Él es el que le da vida. Y Él es el que permite, o más bien Él es el que evita que nuestra iglesia se desbarate. Jesús hizo una gran promesa, una bella promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y también dijo, el poder del infierno no prevalecerá nunca contra nuestra iglesia. Esa es la seguridad que tenemos. Que pase lo que pase, aunque nos duela, aunque nos humille, esta es la iglesia de Jesús. Muchas veces me ha pasado con miembros de mi familia que en algún momento estamos sentados frente al televisor viendo noticias, y de esas noticias que para mí siempre han sido tan humillantes, me siento muy humillado, me siento muy confrontado y me siento también muy dolido cuando alguno de nosotros produce un escándalo en la iglesia, pero de esos escándalos que son profundamente humillantes. Cuando algún miembro de mi familia está allí viendo esas noticias conmigo y me pregunta, ¿tú qué piensas de eso? Simplemente con vergüenza en el rostro siempre les digo, oren por nosotros. Porque Satanás quiere permanentemente hacernos caer y quiere destruirnos. Porque sabe que destruyéndonos a nosotros, destruye a la comunidad. Porque sabe que perfectamente ustedes muchas veces nos tienen a nosotros como referentes de vida. Nos ven en nuestros comportamientos y esperan siempre de nosotros que seamos intachables, sin mancha, que podamos tener los errores y las equivocaciones propios de todos los seres humanos, pero que seamos gente muy recta en nuestro trato para con los demás. Pero esta es la iglesia de Jesús. Y donde hay humanidad, siempre hay pecado. No hay ninguna sola institución sobre la tierra, ni una sola iglesia, ni una sola familia en la que no haya debilidad y haya pecado. A veces nos decepcionamos de nuestros papás, porque nuestros papás enseñan una cosa y hacen otra. Nos decepcionamos de nuestros maestros, porque ellos enseñan una cosa y hacen otra. Nos decepcionamos de los curas, porque los curas enseñamos una cosa y hacemos otra. Estaba viendo hace algunos días una noticia de un hombre que promociona muchísimo el buen trato y la comunicación entre los esposos, y que es como una especie de guía en ese sentido. Había sido acusado por su esposa de maltrato familiar. Y claro, uno entra a leer los comentarios y la gente le da mucho palo. ¿Cómo es posible que alguien que hable de buen trato y del amor y de la armonía y del diálogo y todas estas cosas de los esposos termine convertido en un maltratador?
Y esas cosas que no deberían pasar, muchas veces pasan. No crean ustedes que el dolor que ustedes puedan llegar a sentir frente a una situación de esta en la iglesia, nosotros somos ajenos a ella. Entre curas conversamos y expresamos todo el dolor que nos causa, muchísimo, muchísimo dolor. Y estamos plenamente convencidos de que también nosotros, como ustedes, necesitamos conversión, que no estamos en el curubito del cielo, que no tenemos asegurada la salvación, que por el hecho de ser curas no significa que ya estamos más cerca de Jesús. Lo intentamos, lo luchamos, pero también como ustedes tenemos una lucha interior contra el pecado que nos azota, nos persigue y que está allí vigilante a ver en qué momento nos hace sucumbir para que ustedes también puedan caer junto con nosotros. La Sagrada Escritura enseña que cuando se hiera al pastor, se dispersan las ovejas. Cuando un cura es lastimado, la comunidad que ha confiado en él, en sus palabras, se siente también muy lastimada y se decepcionan. Y en algún momento ustedes pueden decir: yo por allá no vuelvo, yo no creo más en eso, yo no creo en curas. Y es muy bueno que no crean en nosotros, crean en Jesús. Yo creo en Jesús y yo le creo a Jesús. Y yo le creo a Jesús cuando dice: el poder del infierno no prevalecerá. Y que el demonio puede querer trillarnos y hacernos miga, pero el poder del infierno no prevalecerá, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza nunca se desprende de su cuerpo. Eso es una seguridad. Por eso Jesús hace hoy una advertencia que nos viene bien y que sería bueno cuando a nosotros nos ocurra esa situación de ver situaciones humillantes y escandalosas, que nosotros nos pongamos a pensar: ¿en quién he puesto yo mi esperanza? ¿En quién he puesto yo mi confianza? Entre los judíos había una cosa que se llamaba la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Era una silla donde los rabinos que explicaban la palabra de Dios se sentaban para explicar la palabra de Dios. Hagan de cuenta como si yo no les predicara desde aquí, sino que fuera mi silla y desde la silla les enseñara. Eso sería la cátedra de Moisés. Y dice Jesús hoy en el Evangelio de San Mateo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Es decir, gente que les enseña a ustedes son muchas. Cumplan, oigan esto, para que aprendan a hacer esa separación. Cumplan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús separa la enseñanza del testimonio. Jesús no deja indisoluble la enseñanza del testimonio. A veces nosotros creemos que hay persona que porque hace algo no tiene autoridad para enseñar bien. Eso no es verdad. No debería ser así. Pero uno tiene que aprender a hacer esa separación. Cuando alguien dice: es que tú no tienes autoridad moral para enseñar sobre eso. Les puedo poner muchos ejemplos. Ustedes son papás, viven en unión de hecho, nunca se han casado, pero quieren que sus hijos salgan casados de casa. Y se los dicen: quiero que cuando tú establezcas una relación, te cases por la iglesia. La hija no podría decirle: pero es que tú no tienes autoridad moral para enseñarme eso, porque tú nunca te casaste. Es que la autoridad moral
no viene de lo que yo hago, viene de la enseñanza verdadera. Miren, yo estoy completamente seguro de que todos nosotros cuando enseñamos, siempre tratamos de enseñar lo mejor. Siempre. ¿A qué papá le gustaría ver a su hijo alcohólico? ¿A qué papá alcohólico le gustaría que su hijo fuera alcohólico? Estoy seguro que a nadie. ¿O a qué papá drogadicto le gustaría que su hijo cayera en las drogas? A nadie. A un drogado y todos le dicen a sus hijos entre lágrimas, nunca hagas esto que yo estoy haciendo. Una cosa es la enseñanza y otra cosa es el testimonio. Para Jesús, la enseñanza siempre será la enseñanza, aunque provenga de alguien que no dé testimonio. Por eso les dice, hagan lo que ellos dicen, porque cuando ellos dicen, enseñan bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no está bien. ¿A quién le gusta enseñar mal? ¿A quién le gusta meter a su propia familia por la senda del mal? ¿A qué sacerdote le gustaría ver que su comunidad va al abismo? Estoy seguro que a ninguno. Así tengamos el corazón muy malo. Separen siempre eso cuando vean que hay alguien que no da testimonio con su vida. Por lo menos intenten siempre valorar todo lo bueno que enseñan. Miren, hasta la gente que vive mal siempre tiene algo para enseñarnos a nosotros. Siempre. Ahora, ¿de qué deriva para Jesús la autoridad? Porque más adelante va a enseñar otra cosa interesante y es esta. Ustedes no se dejen llamar rabí. Rabí es la palabra utilizada para todos lo que se llama hoy los ancianos, pero no los ancianos de años, sino los ancianos en sabiduría. La gente sabia. Dice Jesús, no se dejen llamar rabí, porque rabí es uno solo. No llamen tampoco ustedes padre a nadie en la tierra, porque uno solo es el Padre. Y no se dejen llamar maestros, porque uno solo es el maestro. Los evangélicos con lo único que se quedan para denigrar y desvirtuar el título es con el hecho de que ustedes nos llamen a nosotros Padre. Es que no hay que llamar a nadie Padre en la tierra y se quedan solo con eso. No, Jesús dice muchas cosas. A nadie debería uno llamar Padre, a nadie debería llamar uno Maestro, a nadie debería llamar uno Señor, a nadie debería llamar uno Rabí. Porque ¿dónde está el problema de los títulos? En que hay gente que pretende hacer derivar su autoridad del título. Y para Jesús la autoridad no depende del título. Soy padre para ustedes, no porque el título me avale la autoridad, sino por la capacidad que tenga para enseñarles siempre bien y para que busque todos los días la mejor manera de conducirlos a ustedes hasta los pies de Jesús. ¿Por qué soy un padre para ustedes? Piensen, por lo menos en quienes han tenido la fortuna de tener un buen papá. ¿Quién es un papá? ¿Quién ha sido su papá para usted? Una persona que le engendró, una persona que le da vida, una persona que le sostiene, una persona que cuando usted acude a él, allí le encuentra, una persona que le guía. Por eso los curas también nos llaman Padre, porque engendramos para la vida eterna, tenemos hijos que los conducimos a la vida eterna, aconsejamos para la vida eterna, buscamos que nuestros hijos alcancen la salvación. De ahí deriva la paternidad, de ahí deriva el hecho de ser maestro, de ahí deriva el hecho de ser rabí. No es del título nada más. Y aquí entonces queda como por lo menos nuestra inquietud. Yo quiero dejárselas y es, no siempre somos coherentes, tenemos que reconocerlo. Ojalá lo fuéramos.
Luchemos por serlo. Luchemos como cuando dice Jesús, que cuando digas algo sea tu palabra sí, sí o no, no. Luchemos siempre por ser coherentes. Que cuando digamos algo, busquemos la manera de poderlo vivir. Si algún día nos descubrimos a nosotros mismos incoherentes o hipócritas, que uno mismo se pueda dar cuenta, esto que yo estoy enseñando no es lo que estoy haciendo, que por lo menos nos pongamos en la tarea de poderlo vivir a carta cabal. Y que cuando nos enseñen, cuando un cura les enseñe, cuando su papá le enseñe, cuando el abuelo le enseñe, cuando el esposo o la esposa le diga algo, no miren simplemente si tiene autoridad moral, no miren simplemente si es coherente, no, fíjense siempre en lo verdadero, fíjense siempre en la verdad. Necesitamos aprender a escuchar para enderezar el rumbo de nuestra existencia. Yo los invito finalmente para que, miren, el día en que usted se entere, sepa, descubra de cualquier debilidad, incoherencia, pecado de nosotros los sacerdotes, clave rodillas. Clave rodillas porque ese cura necesita que usted ore mucho por él. Necesitamos también la oración de ustedes. El demonio nos quiere despedazar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.